Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en algunas cosas porque en otras no sé, nos han ocurrido momentos históricos en Australia, como lo mencionabas tú, ya viene sobre en el gobierno del señor John Howard. Y sí hubo ese contexto de dos partidos alrededor del multiculturalismo, pero aparece otro protagonista, una nación de la señora Pauline Hanson, donde el señor Howard la utilizó políticamente en mi concepto y prácticamente nunca se atrevió a decirle un momento pare. Y bueno, todavía sobrevive, ahora cambió de etnia, la señora ya no va en contra de los asiáticos, sino de otras etnias. Ella siempre está tratando de ganar ese poder político. Afortunadamente son minorías. ¿O crees que en esta época se está intensificando ese tipo de políticas? Bueno, el primer ministro John Howard, a partir de 1996, cuando nosotros, el Partido Laborista, perdemos el gobierno. Los residentes de este país recordamos que John Howard, ese primer ministro, utilizó aquel famoso barco, el Tampa, sí, donde alegó que aquellos refugiados, casualmente musulmanes en su mayoría, supuestamente estaban tirando a los niños al agua, y los mostró de tal manera que la gente de este país quedó horrorizada y utilizó y manipuló trágicamente ese incidente o esa alegación, que después se confirmó que no era cierto, sino que los padres lo que estaban haciendo era tratar de salvar a sus hijos, porque abajo había botes salvavidas. Pero ellos lo mostraron de tal manera, haciendo la edición de todo el footage, diciendo que fíjense qué tipo de gente quiere entrar a este país, sí, que son capaces hasta de matar a su propio hijo. Una barbaridad. Sí, sí. Sin embargo, con esa barbaridad histórica, John Howard ganó una elección contra el entonces líder de la socialdemocracia, Kim Beazley. Eso fue un factor fundamental, es decir, apostó a la división de la sociedad, apostó a crear brechas entre los diferentes grupos, que siempre es frágil, que siempre es discutible, que siempre hay que tratar de cuidar. Esa armonía hay que cuidarla. Lleva toda una vida a cuidar la armonía, donde puedan convivir los diferentes grupos raciales, étnicos, religiosos y diferentes nacionalidades, como sucede aquí, con armonía, judíos y palestinos, turcos, griegos, turcos chipriotas y griegos chipriotas, por mencionar dos nacionalidades, diferentes grupos del Asia que en sus países, o del África o inclusive en América Latina, que de pronto puedan tener conflictos en sus países de origen, y acá por suerte hemos logrado mantener ese tipo de armonía e impedido que haya enfrentamientos, con algunas excepciones, violentos como trágicamente puedan darse en sus países de orígenes. Y bueno, surge este partido denominado Una Nación, la dirigente Pauline Hanson. Hay que calificarlo en un estado como el de Queensland. Más difícil sería que pudiese surgir acá en el estado de Victoria o en Nueva Gales del Sur. Sin embargo, hay que reconocer, y el comisionado que trabaja contra la discriminación racial lo alerta en su último discurso, sí, de que a partir de unos años aquí se está desafiando estos conceptos de multiculturalismo, de diversidad, y tratando de modificar inclusive leyes que han servido muy bien a este país y a esta nación durante muchas décadas para mantener lo que es fundamentalmente una sociedad que vive en cohesión social y armónica, donde más y más y más todos los grupos pueden participar, pueden integrarse, y de a poco, aunque ha llevado tiempo, inclusive en las importantes instituciones de este país, como es el Poder Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo y los otros importantes puntos económicos, culturales y religiosos de referencia de esta nación. Ahora vamos a Victoria, porque estamos generalizando multiculturalismo. Llevas 20 años en el Parlamento, pero desde tu llegada has estado luchando especialmente por nuestras etnias. Pero legalmente, Telmo, acá en Victoria, ¿cuáles son las leyes? Yo considero que, por ejemplo, la que se renovó, o las leyes multiculturales que se han renovado de parte de los ministros, ha sido muy importante porque siempre han estado pendientes ustedes, y hablamos de los comités parlamentarios, los servicios multiculturales, juramentos, declaraciones estatutarias,
y revisión a veces de estas mismas cláusulas legales. ¿Cuáles son para ti, así rápidamente, las leyes que más protegen a ese maravilloso multiculturalismo acá en Victoria? Esta ley, sí. La ley de derechos raciales, religiosos del 2001, aunque fue adoptada antes, pero aquí en este momento, en el 2001 fue cuando modificamos algunas de sus partes. La ley multicultural de Victoria, la Carta de Derechos y Responsabilidades también, la Ley de Oportunidades Iguales, en fin, hay todo un bloque de leyes que conllevan a proteger la armonía, la cohesión social, que conllevan a la promoción de la diversidad y los aspectos multiculturales. Y yo creo que esta ley, fundamentalmente, la ley multicultural, es muy importante. Te hago una referencia. Nosotros durante muchos años decíamos que había que proteger la diversidad cultural. Pero después y con el tiempo nos dimos cuenta que no era suficiente eso, sino que había que promover proactivamente que nuestras instituciones se pareciesen cada vez más a las comunidades que representaban y que representan. Entonces, en la ley multicultural decimos que todos los departamentos de gobierno deben dedicar un presupuesto particularmente para lo que tiene que ver con la disposición de servicios explicados en diferentes lenguas, impuestos, es decir, recursos financieros para el uso de intérpretes, que es tan importante especialmente en términos de salud, cuando una persona va a un hospital y necesita tener un intérprete porque no habla inglés, o en los tribunales, en todo el Poder Judicial, porque si una persona debe ir a un tribunal a discutir un caso, debe tener el derecho de poder comunicarse correctamente mediante un intérprete. Pero ahora decimos que cada departamento, es decir, el Poder Judicial, las artes, salud, educación, planeamiento, servicios comunitarios, etcétera, 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 tienen que tener objetivos, la policía, los servicios de emergencia, objetivos que cumplir y que deben ser medidos anualmente y demostrar cómo están transformando sus departamentos en función de género y en función de diversidad cultural. Para nosotros eso es fundamental. Yo anoche escuchaba a un especialista en temas de seguridad y en temas de asesoramiento de la policía de Gran Bretaña. Y este especialista decía que la policía de Gran Bretaña tiene que ser lo más parecido a lo que es la comunidad. Y explicaba él, si la policía, del punto de vista racial, cultural, lingüístico, está completamente separada e identificada como un bicho raro dentro de la comunidad que está trabajando, poca cooperación va a recibir de esas comunidades. Y yo estoy completamente de acuerdo, y por eso nosotros en el Parlamento promovimos de que la policía, que 2 décadas atrás era una policía completamente blanca anglosajona, hoy la policía es una policía que tiene integrantes de su servicio de policía de todos los grupos raciales y lingüísticos, y por lo tanto vemos que puede avanzar muchísimo en cuanto a toda la temática de luchar contra la criminalidad. Telmo, se habla de todas estas leyes. ¿Tú podrías garantizar que estas leyes están blindadas hacia el futuro o los gobiernos de turno pueden cambiarlas? Se pueden cambiar. Yo creo que eso es un tema que... ¿O se le pueden hacer enmiendas? Se le pueden hacer enmiendas, como ha habido la intención de hacer, enmiendas importantes a nivel federal, precisamente en la temática que tiene que ver con la protección de los derechos más elementales y básicos en torno al asunto de racismo, y por lo tanto tenemos que tener cuidado y tenemos que estar vigilantes al hecho de que pueden y se han querido intentar retroceder en años y en décadas el progreso que hemos tenido nosotros, porque no funcionamos en un espacio aislado del mundo.
Aquí en las últimas 2 semanas hemos tenido visitantes de Canadá y de Estados Unidos promoviendo ideas y conceptos que pueden ser característicos de esa sociedad, pero que no es característico de la nuestra. Y hay partidos o dirigentes políticos que quieren apostar a dividir el país sobre la base de grupos étnicos y racialmente. Entonces se apuesta, por ejemplo, a castigar en este momento incansablemente a determinado bloque de comunidades islámicas, sí, o bloques de comunidades africanas, particularmente de Sudán. Entonces, las estadísticas no muestran que sean más problemáticas esas comunidades que otras. Inclusive las estadísticas en lo que tiene que ver con la criminalidad. Sin embargo, se caracteriza y se le hace la caracterización racial en los reportes informativos y policiales de una manera que tiende a demonizar a toda esa comunidad, y entonces estamos teniendo serios problemas en cómo manejamos la armonía dentro de esas comunidades y con las otras comunidades. Sí, yo creo que hay que tener cuidado. Los intentos se han dado a nivel federal particularmente. Por suerte nosotros vivimos en un estado como es el estado de Victoria, que es muy progresista, que todos los partidos políticos celebran el multiculturalismo, que nadie está apostando a la división racial, étnica o religiosa de ninguna de las fuerzas políticas. Es decir, no tenemos ningún representante en el Parlamento de Victoria que quiera presentar ese tipo de ideas. Sin embargo, en otros estados, como en el estado de Queensland o como en el estado de Western Australia, estados mucho más conservadores, con otra caracterización étnica, racial y de emigración, hemos visto cómo hay partidos políticos que sobre el caballito de carrera haciendo racismo y tirando patadas contra comunidades que, dicho sea de paso, mayoritariamente viven en los estados del sur y no del norte, donde ellos hacen campaña, y han sido electos a los parlamentos con intenciones específicas de tratar de modificar estas cosas. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque hoy tenemos las redes sociales que penetran a nuestra sociedad de todos los países del mundo, y por lo tanto estamos sujetos a influencias y tenemos que tener suficiente fortaleza como sociedad para poder seguir defendiendo estas concepciones de derechos, de cohesión social, de armonía, como hemos podido mantener durante tantas décadas.